Hola, hola. En este vídeo vamos a ver otro problemita de física y química, en este caso de cinemática. Bueno, pues este es el enunciado del ejercicio. Nos dan el vector de oposición, R, que indica cómo cambia la posición con el tiempo, y veis que tiene dos componentes, una componente en dirección del eje X y una componente en dirección del eje Y. Eso significa que el movimiento es en un plano. Y me preguntan exactamente qué línea dibuja en el plano en su movimiento. Eso es la ecuación de la trayectoria. Pues vamos a ello. Para determinar este primer apartado, la ecuación de la trayectoria, tenemos que tener en cuenta que esta componente indica la coordenada de posición en el eje X, que es función del tiempo, como veis, depende de t. O sea, la componente en X depende del tiempo según esta función. La componente en Y depende del tiempo según esta función. Si la partícula no tenemos ni idea de cómo se está moviendo, imaginemos que inicialmente estaba en este punto, pues su vector de posición es este. Me ha salido un poquito. En otro momento su vector de se encuentra aquí, pues su vector de posición es este. Vamos a llamar a este el vector de posición en un cierto instante, lo llamo 1, y este es el vector de posición que tiene en otro instante. Pues la coordenada X de la partícula, cuando está en este puntito, es esta. Vamos a suponer que eso valiese 1. Cuando se encuentra en este otro punto, la coordenada X vale pues aproximadamente 3. La componente en Y, pues vamos a considerar aproximadamente, vamos a suponer, bueno, no es muy exacto, pero bueno, vamos a suponer también así. Quiere decir que cuando la partícula está aquí, su coordenada X vale 1, su coordenada Y vale 3. Cuando se encuentra en este otro punto, su coordenada en X vale 3, la coordenada en Y vale 2. Las dos coordenadas dependen del tiempo, por eso esto depende del tiempo, que sería, pues dándole valores a la t, sabemos exactamente lo que vale. En este caso que me acabo de inventar, en un cierto instante vale 1 y en otro instante vale 3. Aquí pues tendríamos que ir sustituyéndolo. Entonces, a medida que se va moviendo la particulita, imaginemos que en otro momento se encuentra aquí, en otro momento se encuentra aquí. Cuando yo uno todos esos puntos, pues voy a tener una curva. Pues esa curva es la trayectoria que sigue y va a ser una función y de x. Va a relacionar eh, la coordenada x con la coordenada y. Y eso es lo que me preguntan aquí en el primer apartado. Entonces, yo sé cómo varía x con el tiempo y cómo varía y con el tiempo. Para relacionar la y con la x y quitarme el tiempo de en medio, lo que tenemos que hacer es sustituir, o sea, perdón, despejar. Tenemos que despejar la t de una de las dos ecuaciones, se llaman ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, aquí despejo la t, pues sería x más 7 entre 3. Y ahora con ese valor de t me voy a la otra ecuación, me voy aquí. Y entonces tengo que y de t, que era igual a 2 por t al cuadrado, es 2 por x más 7 partido por 3 al cuadrado. 2 por, y ahora elevo la fracción al cuadrado. El denominador 3 al cuadrado, 9. El numerador, pues el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 7, 14, pues 14x. Si hacemos esta operación, tenemos 2 novenos de x cuadrado más 2 por 49 partido por 9 más 2 por 14 partido por 9 por x. Y haciendo las operaciones y ordenando los términos, teníamos finalmente esta expresión. Y es función de x según una ecuación de segundo grado. Tenemos aquí un x al cuadrado. Eso significa que la trayectoria es una parábola y, que, bueno, que pasa por el origen porque para x igual a 0, perdón, no pasa por el origen, no, porque para x igual a 0 la y vale 11, o sea que sería pues para x. Bien, y ahora con las ramas hacia arriba, porque este coeficiente es positivo. O sea, sería más o menos así.
la trayectoria. En el segundo apartado me preguntan el módulo del vector velocidad media entre dos instantes. Primero tenemos que hallar el vector y luego calcularle el módulo y después, eh, mm, el calcular el vector, luego sustituir, bueno, en fin, vamos a hacerlo. Vector velocidad media, luego le hallamos el módulo. Pues sería el vector desplazamiento entre esos dos puntos, entre el intervalo de tiempo. Bueno, os recuerdo que el vector desplazamiento sería si se está moviendo, bueno, hemos visto que se mueve así, ¿no? Pues en un determinado momento, bueno, inicialmente hemos visto que se encontraba aquí, en otro momento imaginaos que se encuentra aquí, entonces el vector de posición sería este, el del t igual a 0, este sería el del t igual a 4, y el vector que se obtiene uniendo el extremo del vector de posición inicial con el otro, ese es el vector desplazamiento. Bueno, pues tengo que ver lo que vale este vector entre los instantes t igual a 0 y t igual a 4 y dividir entre el intervalo de tiempo comprendido entre t igual a 0 y t igual a 4. Pues vamos a ello. Sería lo que valga el vector de posición para t igual a 4 segundos menos lo que vale para t igual a 0 segundos. Y aquí es de 0 a 4 han pasado pues 4 segunditos. Y esto, como está en el sistema internacional, metros. Bien, ahora vamos a pues sustituir simplemente, bueno, voy a hacerlo para que quede más, vale. A ver, ¿cuánto vale el vector de posición para t igual a 4? Simplemente tenemos que sustituir aquí t por 4. 3 por 4, 12, menos 7, 5. 5i más 4 por 2 al, perdón, 4 al cuadrado, 16 por 2, 32, más 32j. Esto es el vector de posición en t igual a 4 y le tengo que quitar el vector de posición en t igual a 0. Pues ahora sustituyo aquí t por 0, 3 por 0, 0, menos 7, pues menos 7i. Más 2 por 0, 0, pues 0j. O sea que esto lo puedo borrar y queda así, entre 4 segundos. Y estos son metros. Vale, entonces tenemos 5i más 32j menos menos más 7i. Y todo esto metros. Se divide entre 4 segundos. 5i más 7i, 12i, más 32j metros entre 4 segundos. Y ahora esto es 12 entre 4i más 32 entre 4j metros segundo. 12 entre 4, 3, 32 entre 4, 8. Ese es el vector velocidad media entre los instantes 0 y 4 segundos. Como me piden el módulo, ahora tengo que calcularle el módulo a este vector. El módulo de este vector entre 0 y 4, perdón, esto es una rayita, sería raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, perdón, que es 3 al cuadrado, más la otra componente al cuadrado, metros segundo. Y esto da raíz cuadrada de 3 por 3, 9, 8 por 8, 64. Y esto da aproximadamente 8,5 metros por segundo. En el apartado C me piden el módulo del vector velocidad instantánea en t igual a 1. Bueno, primero tenemos que hallar v de t, v para cualquier instante.
y eso es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Y eso es la derivada de la componente en X más la derivada de la componente en Y. Recuerdo que esto es X de t y esto es Y de t. Así que, bueno, si queréis lo hacemos aparte. Derivada de X con respecto al tiempo es derivada de 3t menos 7 con respecto al tiempo. Pues recordad, la derivada del polinomio es la suma de las derivadas de los monomios. Es decir, sería la derivada de 3t menos la derivada de 7. La derivada de 3t es simplemente 3 y la derivada de 7 con respecto a 0, la derivada de las constantes son 0, porque significa, estamos evaluando el cambio que experimenta 7 con el tiempo. Y eso es, pues, 0. Así que tenemos que esto es 3. Es decir, 3i más, y ahora derivada de i con respecto al tiempo, derivada de 2t cuadrado con respecto al tiempo. Y eso es el coeficiente por el exponente por t elevado al exponente menos 1. Es decir, 4 por t elevado a 1, que es pues t. Así que 4t j. Ese es el vector velocidad. Vemos que es una función del tiempo, aparece t. Luego la velocidad del móvil no es constante, depende del valor de t. Entonces, si queremos saber exactamente lo que vale para t igual a 1, v de t igual a 1 segundo sería 3i más 4 por 1 j. Bueno, esto es metros segundo. Metros segundo. 3i más 4j metros segundo. Y ahora el módulo del vector sería raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Raíz cuadrada de 25. Y eso es, bueno, esto es más chiquitito. Y esto es 5 metros segundo. Así que, bueno, esto era 8 con 5 creo. Y esto es 5 metros segundo. En el apartado siguiente me piden el vector aceleración instantánea. Y este es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. V valía 3i más 4tj. La componente en x de la velocidad es 3 y la componente en y es 4t. Entonces, si derivamos la componente en x con respecto al tiempo, luego la componente y con respecto al tiempo, tenemos derivada de vx con respecto al tiempo. Como vx es una constante, esto vale 0, es 0i, más la derivada de 4t con respecto al tiempo es 4, pues 4j, porque la aceleración va a tener dos componentes en general. Ahí, j. Ax es la derivada de la componente en x de la velocidad con respecto al tiempo y AI la derivada de la componente y con respecto al tiempo. ¿Vale? Bueno, entonces la aceleración instantánea vemos que es simplemente 4j. Vemos que no es función del tiempo, por lo tanto, la aceleración tiene módulo, dirección y sentido constante. Así que se va a tratar entonces de un MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, simplemente nos pedían cuánto valía
la aceleración instantánea. Si me hubiesen preguntado para un instante cualquiera, pues da igual, en todo momento vale 4J. Si me preguntan el módulo, a ver, si me hubiesen preguntado el módulo, pues el módulo de A es raíz cuadrada de la componente en I es 0, 0 al cuadrado, más la componente al cuadrado, que es raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 4. 4. Es decir, que la aceleración instantánea vale 4 metros segundo cuadrado. Bien, vamos al siguiente apartado. Me preguntan el valor de la aceleración tangencial en un determinado instante y en el F el módulo de la aceleración normal. Recordáis que cuando hay un cambio en V, como V tiene módulo dirección y sentido, resulta que si cambia el módulo, entonces hay aceleración tangencial, que se llama así porque su dirección es tangente a la trayectoria. Y su módulo, el módulo de este vector, es la derivada del módulo de V con respecto al tiempo. Si lo que cambia es la dirección de V, entonces hay aceleración normal o centrípeta. Y su módulo, bueno, que tiene dirección radial, o sea, la del radio de la trayectoria, y hacia el centro de la circunferencia de la trayectoria. Y este es un módulo, velocidad al cuadrado en cada momento partido por el radio. Como son dos cosas distintas, por eso me las preguntan por separado. Entonces, para la aceleración tangencial, tengo que determinar la derivada del módulo de V con respecto al tiempo y luego sustituir t por 1 en caso de que dependiese de t. Bueno, por ir adelantando un poquito, he recordado, he ido apuntando el valor que habíamos obtenido para la velocidad instantánea, que era 3i más 4tj. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, o sea, 9 más 16t cuadrado. Como hay que derivar, resulta más cómodo poner la raíz como esto, el radicando elevado a un medio. Bien, pues ahora tenemos que derivar esto. Tenemos que derivar con respecto al tiempo 9 más 16t cuadrado elevado a un medio. ¿Y cómo se deriva eso? Pues tenemos el exponente por esto elevado a un medio menos 1 por la derivada de lo de dentro, es decir, la derivada con respecto al tiempo de 9 más 16t cuadrado. Bien, la derivada con respecto al tiempo de 9 más 16t cuadrado sería la derivada de 9, que es 0, más la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de 16t cuadrado? Pues el coeficiente por el exponente por t elevado a 2 menos 1 y ya está. Entonces, reordenando un poquito, quedaría así. Y ahora 32 entre 2 es 16, así que quito esto de aquí, quito esto de aquí y pongo aquí 16. Pues esa sería la aceleración tangencial para cualquier instante. Si me preguntan para t igual a 1, pues la aceleración tangencial en t igual a 1 segundo sería simplemente pues sustituyendo. Sería 16 por 1, 9 más 16 por 1, un medio, 16, y aquí tenemos 9, 16, 25, raíz cuadrada es 5, bueno, no sale exacto. En fin, 5 por 3, 15, pues sí, tenemos 5, 15, 16, 5 cuartos, 10, ok. Bueno, pues esto es metro segundo cuadrado, que no estoy poniendo unidades por ningún lado, pero esto es metro segundo cuadrado. Y ahora nos queda la aceleración normal para t igual a 1. Bueno, para hallar este último apartado tenemos que tener en cuenta que la aceleración total en cualquier instante es suma de la tangencial más la normal. Esta es debida al cambio de módulo de la velocidad y esta al cambio de la dirección del vector velocidad. De aquí podemos despejar la normal, porque, bueno,
os recuerdo una cosita, el módulo de la aceleración normal es la velocidad al cuadrado en ese instante entre el radio de curvatura. Pero normalmente en los problemas el radio de curvatura no se sabe, así que tenemos que buscar otra alternativa para calcular la aceleración normal. Así que esta vía, pues no es útil. No es que no sea correcto, pero que no nos sirve. Entonces, esa otra vía es esta que estoy explicando aquí. Vale, entonces como ocurre esto, entonces el módulo de este vector es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos at al cuadrado. Bueno, esto es a normal. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, como me preguntan en un instante concreto, pues el módulo de la aceleración normal para t igual a 1 segundo es igual a la raíz cuadrada de la aceleración total para t igual a 1 segundo, esto al cuadrado, menos aceleración tangencial de t igual a 1 segundo al cuadrado. Y esto es, hemos hallado la aceleración tangencial para t igual a 1 era 3,2 metros segundo cuadrado, esto hay que elevarlo al cuadrado, y la aceleración total para t igual a 1, la aceleración valía 4j, en concreto para t igual a 1, pues sigue valiendo, valía 4j, quiere decir que para cualquier instante de tiempo vale 4j. Como aquí lo que tenemos que poner es el módulo de la aceleración para t igual a 1, pues sería el módulo de este vector, que es 4, que para t igual a 1, para t igual a 5 y para t igual a 5000 vale 4. Pues 4 metros segundo cuadrado, esto al cuadrado. Y ahora si hacemos esta operación, tenemos raíz cuadrada de 16 metros segundo cuadrado al cuadrado menos, y esto vale 2,4 metros segundo cuadrado. 2,4 metros segundo cuadrado. Bueno, pues aquí tenéis ya las soluciones de todos los apartados. Adiós.